Me llamo Elías. Tengo 57 años y, hasta hace poco, me ocurrió algo inexplicable. Comenzó cuando vi a la humanidad desmoronarse y al presidente Trump siendo asesinado. Fue terrible, hasta que me encontré ante Jesús, y él reveló una nación que se levantaría en los tiempos más oscuros, y un líder que surgiría y lo revolucionaría todo. Antes de empezar, espero que escriban amén en los comentarios. Les voy a hablar de una advertencia profética para los próximos días. No se pierdan este vídeo. No aparten la vista. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar su forma de orar, su preparación y su postura cuando comience el temblor. Hace unos años, era ingeniero mecánico y reparaba maquinaria pesada en una fábrica de Cantón. Pero me jubilé anticipadamente hace unos años. Ahora mi vida es más tranquila, yo, mi esposa Emily y una pequeña casa con un porche que la rodea. Tenemos 2 hijos adultos, Sara y Jacob, ambos casados. La vida es genial, sencilla. Pero últimamente, no sé, siento que falta algo. Lo ignoro, me digo que es solo que me está cansando, pero sigue ahí. Empezó hace unos meses, de repente. Una noche, me desperté jadeando. Tenía las manos sudorosas y las sábanas empapadas de sudor. En el sueño, estaba en medio de una ciudad, Chicago, creo, con edificios altos y una gran estatua de un frijol plateado. Pero estaba mal. Las calles estaban desiertas, llenas de papeles y cristales rotos. El cielo estaba gris, pesado, como una tormenta sin fin. No había gente, ni coches, ni ruidos, solo un silencio inquietante que me erizaba la piel. Me sentí solo, como si el mundo hubiera desaparecido. Sentí una opresión en el pecho y un escalofrío me recorrió el cuerpo, más intenso que en cualquier invierno que hubiera conocido. Cuando por fin recuperé el aliento, intenté quitármelo de encima. Debió ser el chili de la cena, me dije. Solo fue un sueño, ¿no? Quizás había visto alguna película de catástrofes en la tele y lo había olvidado. Pero en el fondo, sabía que no era tan sencillo. Este era el principio de algo que no estaba segura de querer afrontar. ¿Y lo peor? Tenía la corazonada de que era solo el principio. Los sueños no paraban, si acaso, empeoraban, se volvían más frecuentes, como si me arañaran el alma. Ya no podía ignorarlos. Una noche, quizá una semana después del primer sueño, vi algo nuevo. Estaba de pie en una colina mirando hacia abajo. Entonces el cielo se oscureció y la lluvia caía a cántaros como si Dios lo hubiera abierto. El agua subió rápido, demasiado rápido. Las casas fueron arrancadas de sus cimientos. Quise gritar, avisar a alguien, pero mi voz se había apagado. Desperté agarrando las sábanas, con los nudillos blancos. Los sueños empezaron a cambiar, uno tras otro. Lo único que tenían en común era que eran como advertencias. Empecé a sentir que estaba pasando por esto sola. Me despertaba, con el corazón acelerado, y me quedaba allí, en la oscuridad, preguntándome si este era el fin del mundo, si este era el fin de los tiempos del que hablaba la Biblia. Intenté orar, pidiéndole a Dios que me dijera qué quería de mí, pero los sueños seguían llegando. Tenía miedo, no solo por mí, sino por todos. ¿Y lo más aterrador? En el fondo, sabía que no eran solo pesadillas, eran atisbos de algo que se avecinaba, algo para lo que no estábamos preparados. Simplemente no sabía qué hacer. Pero una noche, todo cambió. Este sueño no era como los demás, era nítido, claro, como si lo estuviera viviendo. Todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Estaba entre una multitud enorme, apiñada, el aire vibraba con energía. Parecía como si hubiera un mitin político en algún lugar. Ondeaban banderas rojas, blancas y azules, y la gente vitoreaba. En el escenario, un hombre hablaba, su voz resonaba por los altavoces. No podía verle la cara con claridad, pero tenía una presencia imponente, enorme, imponente.
como alguien que hubiera liderado un país antes. Sentí una opresión en el pecho, sabía quién era. Era Trump. De repente, un estallido rasgó el aire, un disparo. La multitud se quedó paralizada un instante y luego estalló en gritos. Lo vi, al hombre en el escenario, tambalearse, agarrándose el pecho. La gente se empujaba, corría, se tropezaba. Desperté jadeando, con el pulso acelerado como si acabara de correr. No era solo un sueño, era como una advertencia, como si Dios me estuviera mostrando algo real. 3 días después, estaba sentado en mi sala cuando la pantalla mostró una alerta de emergencia y me heló la sangre. La voz del locutor tembló, acabamos de recibir noticias de un trágico incidente en Pensilvania. El expresidente Donald Trump recibió un disparo durante un mitin de campaña en Harrisburg el 13 de julio de 2024. Las palabras me impactaron como un tren de carga. Mi taza de café se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Era real. Todas mis dudas, todas las veces que me había dicho que solo estaba estresado o que había comido demasiado chili, desaparecieron. Esto no estaba en mi cabeza. Dios me estaba mostrando algo, y era real. Y, ¿sabes? Todos esos sueños fueron solo un preludio de lo que Dios realmente advirtió. Ahora no pienses que eso es todo. No pienses que la advertencia ha terminado, todavía no. Te voy a contar lo que Dios hizo y me mostró a continuación. Eso es lo que Dios realmente hace. Escribe, amén, escucho a Jesús, y esto es lo que sucede después. La noticia del asesinato de Trump me golpeó como un mazazo, y los sueños no cesaban. Estaba confundido, inquieto, apenas podía dormir, con la mente llena de imágenes de inundaciones, disturbios y disparos resonando en mi cabeza. ¿Era esta la carga que tenía que soportar? No lo sé, pero me carcomía. Una noche, estaba en la sala, arrodillada junto al sofá, rezando con más fuerza que nunca, Dios, por favor, enséñame qué hacer. No puedo seguir así. Sentía una opresión en el pecho, como si una prensa me quitara el aire. Pensé que era solo estrés, pero entonces un dolor agudo me recorrió el brazo izquierdo y la habitación empezó a dar vueltas. Intenté llamar a Emily, pero no tenía voz. Lo último que recuerdo es el suelo precipitándose hacia mí, y luego nada, ni dolor, ni miedo. Estaba flotando, o al menos así lo sentía. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo cayendo al suelo. Emily entró corriendo, gritando mi nombre, sacudiéndome, pero no sentí su tacto. Una calidez me envolvió. Me giré, y una luz, no cegadora, sino cálida, me atrajo hacia adelante. Caminé hacia ella a través de lo que parecía un túnel. Se oían voces, suaves y superpuestas, que no lograba identificar. Algo más grande me esperaba, algo que tenía que ver. La luz se hizo más intensa, pero no me dolía la vista. Estaba viva, latiendo con una calidez que me calaba hasta los huesos. Y entonces allí estaba él, Jesús. Era real, de pie ante mí, con una presencia tan poderosa que debería haberme dejado inconsciente. Elías, dijo, aunque sus labios no se movieron, ven y mira. Y así, sin más, estaba en otro lugar. Estaba en el espacio. Las estrellas giraban en perfecta armonía. Pero entonces la escena cambió, y vi la Tierra, nuestra Tierra, pero estaba rota. Grietas rojas ardían en su superficie como venas de fuego, partiendo el planeta. Vi ciudades derrumbarse, océanos subiendo, gente corriendo. No fue un solo desastre, fueron todos ellos ocurriendo a la vez, más rápido que cualquier cosa que hubiera visto en mis sueños. Vi destellos de la historia, imperios en ascenso y caída, Babilonia, Roma, todos derrumbándose bajo su propio peso. Pero esta vez era diferente. El caos reinaba en todas partes, al mismo tiempo, como si el mundo se desmoronara. Sentía un gran peso en el corazón, o lo que fuera que tuviera en ese lugar.
Quise preguntar por qué, pero Jesús supo mi pregunta antes de que pudiera formularla. Este es el camino que el hombre elige, dijo, su voz como una suave brisa en mi mente. Pero míralo con más atención. La escena cambió de nuevo, y en la oscuridad, vi una luz única y brillante, como un faro en medio de la tormenta. Provenía de un lugar, una nación que se destacaba en el caos. Aún no sabía su nombre, pero sentí su poder. Los edificios no eran rascacielos imponentes, eran sencillos, elegantes, entrelazados con la tierra como si hubieran crecido allí. La gente era diferente. Sus rostros brillaban, no de orgullo ni riqueza, sino de algo más profundo, paz, unidad, una fuerza serena frente a la locura que los rodeaba. Vi campos verdes y llenos de vida, ríos que fluían claros y limpios. El aire era fresco, como después de una lluvia primaveral. Juntos, sin pelear ni competir como en mis otros sueños. Compartían lo que tenían, sus manos tiernas, sus ojos brillantes con un propósito, y esa luz no solo brilló, se extendió. Las grietas rojas en la tierra comenzaron a desvanecerse donde la luz tocaba, como una herida que sana. Sentí que la esperanza crecía, como si viera una promesa, una salida de la oscuridad. Esto es posible, dijo Jesús, su presencia siempre está a mi lado, un remanente de verdad, una semilla de renovación. Permanecí en su presencia, completamente envuelta en esa cálida luz dorada que parecía envolverme con un abrazo tierno. No había sensación de tiempo ni de urgencia, solo la sagrada quietud de la eternidad presionando suavemente mi alma. Jesús estaba ante mí, no distante, no altivo, sino desgarradoramente cercano. Sus ojos se encontraron con los míos con un amor tan profundo que sentí que podían soportar el peso de todo mi ser. Mi pasado, mis preguntas, incluso mis miedos. Me sentí conocido, visto, y no solo aceptado, sino querido. No quería moverme, cada parte de mí anhelaba quedarse allí, permanecer en esa santa presencia para siempre. Pero en el fondo, también sabía, con una tranquila certeza, que él no había terminado. Había más por revelar, más verdad por recibir, y anhelaba compartir más de su corazón. Entonces habló, no con sonido ni con labios, sino con su voz que penetró en mis pensamientos con claridad y fuerza. No fue fuerte, pero sí inconfundible. Recorrió mi espíritu como un río que se abre paso a través de la piedra antigua. Elas, dijo. Y cuando pronunció mi nombre, sentí como si todo el cielo se detuviera a escuchar. ¿Has visto la verdad de esta era? El mundo, tal como lo conoces, está cambiando. Está entrando en un tiempo de purificación, un fuego purificador que despojará de todo lo falso para dar paso a lo eterno. Un nuevo orden se aproxima, Elas, y no se construirá sobre el orgullo ni el poder, sino sobre el amor y la verdad. Imágenes volvieron a destellar en mi mente, la tierra abriéndose, los cimientos de la sociedad temblando, los sistemas desmoronándose. Caos, colapso, pero no sin propósito, no sin esperanza. Lo que viste, continuó, fue el derrumbe de viejos sistemas y estructuras que ya no sirven a mi propósito divino. Deben caer para que lo verdadero y puro pueda resurgir. Creo que asentí. O tal vez mi alma respondió de maneras que trascendían el cuerpo. Todavía temblaba por dentro por lo que había presenciado, un planeta herido, sí, pero no abandonado. Y en medio de ese temblor, vi algo más, una nación erguida, envuelta en luz. Quise preguntarle qué significaba, qué representaba, pero él ya estaba respondiendo. Has visto una nación que brillará en la oscuridad, dijo. Y había algo en su voz entonces. Espera un dolor y un llamado, esa nación es tu patria. Se me encogió el corazón. América, pensé, esa tierra rota, dividida y confusa. Pero él seguía hablando, y cada palabra parecía recomponer algo dentro de mí. Serán un faro, dijo, una luz que guía a otros a través de las sombras de lo que está por venir. Debí de parecer inseguro,
porque su mirada se suavizó y su presencia cambió, ahora más dulce. Como un padre que se inclina para explicar algo sagrado a un niño que aún no está listo para comprender. Tu pueblo lleva un antiguo código espiritual, dijo, enterrado pero no perdido. Una conexión con la fuente de luz que siempre ha latido en su espíritu, incluso cuando lo olvidaron. No se trata de política ni de poder, sino de percepción, de sensibilidad, una forma de ver lo invisible. Se forjaron a través de pruebas, guerras, traiciones, división y desesperación, y aún así, una y otra vez se levantaron, no por poder, sino por gracia. Hizo una pausa, y de repente mi mente se llenó de escenas que no eran de mi memoria, sino como si presenciara el futuro y el pasado a la vez. Vi familias, algunas como la mía, acurrucadas en habitaciones oscuras, susurrando oraciones a la luz de las velas mientras el mundo exterior temblaba. Vi pueblos reducidos a escombros y, sin embargo, reconstruidos lenta y pacientemente por manos que no se soltaban. Vi una resiliencia como nunca antes había conocido, un coraje silencioso que surgía, no del orgullo, sino de la dependencia. Han aprendido a vencer, dijo Jesús, y su voz transmitía alegría y tristeza a la vez. Han aprendido a confiar en mí, a confiar no en lo visible, sino en lo eterno. Y ahora están listos para liderar, no con armas ni muros, sino con sabiduría y luz. Algo en mi pecho se encogió. No era miedo, era asombro. Pensé en mi pueblo, en mi vida tranquila, en la sencillez de los días que una vez creí eternos. ¿Y ahora, esto? ¿Podría realmente formar parte de algo tan vasto, tan sagrado? No tuve que preguntar. Él captó la pregunta antes de que se formara en mis labios, sus ojos no se apartaron de los míos. Esta es la verdad, Elas, dijo con una firme dulzura que me tranquilizó. El mundo caerá, pero esta nación, este pueblo, se levantará, no con arrogancia, sino con misericordia. Son la semilla que he plantado, y de ellos crecerá renovación, restauración, avivamiento. Se acercó más, y aunque su toque nunca me alcanzó físicamente, lo sentí más fuerte que cualquier abrazo terrenal. Debes compartir esto, dijo. No será fácil, pero valdrá la pena. No te eligieron por ser fuerte, sino porque dirías que sí. Las lágrimas volvieron a nublar mi visión. No sabía cómo lo haría, no tenía las palabras, la valentía ni el plan. Pero había visto la luz, había oído la verdad. Y, de alguna manera, en lo más profundo de mi alma, sabía que no podía guardármela para mí. El mundo necesitaba esta esperanza. Yo necesitaba hablar. Y así, dije, sin emitir sonido alguno, pero con todo mi ser, sí, Señor, lo haré. Jesús se giró, y en ese preciso instante la atmósfera que nos rodeaba cambió, no sutilmente, sino como un velo que se descorriera para revelar algo sagrado. La luz se atenuó y se intensificó al mismo tiempo, como el primer aliento antes de una revelación. Entonces habló, con una voz serena pero con una carga que aquietó el alma. Y ahora, ellas, dijo, mirando al frente, mira con atención. Este es quien los guiará, quien se convertirá en el espejo del mundo. Antes de comprender del todo lo que quería decir, sentí una suave atracción en mi espíritu, como si me llevara un viento silencioso. De repente, ya no estaba donde había estado. Me transporté a otro lugar, aunque no podía nombrarlo, no estaba en ningún mapa que hubiera visto. Sin embargo, se sentía más vivo que cualquier ciudad por la que hubiera caminado, el aire mismo vibraba, no con ruido, sino con propósito, como si cada molécula tuviera un significado. Frente a mí había un hombre. A primera vista, me recordó un poco a Trump, cabello rubio, complexión alta, pero ahí terminaba la comparación. No había ostentación, ni séquito, ni una actuación pulida. Llevaba una chaqueta vieja, una camisa desgastada y vaqueros con años de uso. Parecía alguien con quien te cruzas en una ferretería o que ves arreglando una cerca en el patio, ordinario, olvidable, incluso tosco. Pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos,
me quedé paralizada. Su mirada me atrapó. No era penetrante ni intimidante, sino profunda, casi infinita. Había calidez en esos ojos, pero también tristeza, como si hubiera visto demasiado y aún así hubiera decidido amar. No eran los ojos de un político ni de un predicador, sino los de alguien que había soportado el dolor y se había quedado toda la noche. Ojos que habían aprendido la misericordia, no de sermones, sino de la supervivencia, y por eso, te hacían querer creer. Estaba en una habitación pequeña, quizá un salón comunitario o el sótano de una iglesia. La pintura estaba desconchada, la iluminación era tenue, pero el espacio vibraba con una silenciosa significación. La gente lo rodeaba, jóvenes y mayores, algunos vestidos como ejecutivos, otros con ropa de trabajo manchada. No aplaudían ni vitoreaban, hablaban, desesperados, agotados, ansiosos, y él escuchaba. Escuchaba de verdad. Ladeaba ligeramente la cabeza, entrelazaba las manos con suavidad, su atención era inquebrantable. No los apresuraba ni les ofrecía soluciones ingeniosas, simplemente les hacía espacio para que los escucharan. Cuando finalmente habló, aunque no pude escuchar las palabras, pude sentir el efecto extendiéndose por la habitación como aceite sobre agua. Exhaló, no había actuación en él, no necesitaba ser visto. Le entregó una manta a una anciana y la colocó con cuidado sobre los hombros. Luego se arrodilló junto a una niña y la ayudó a atarse los cordones gastados, moviendo los dedos con tanta paciencia que casi me hizo llorar. Eran pequeños gestos, pero irradiaban algo sagrado, como una adoración en movimiento. Este hombre, dijo Jesús a mi lado, con un tono solemne pero lleno de cariño, ha conocido el fracaso, la invisibilidad, el rechazo de un mundo obsesionado con la imagen y el poder. Ha superado el rechazo, la ruina financiera y espiritual, pero nunca me alejé de él, ni una sola vez. De repente, vi destellos del pasado de este hombre, una tienda cerrada, una carta manchada de lágrimas. Noches a solas hablando con Dios, pero solo escuchando silencio. Sin embargo, incluso en esos momentos, encontraba maneras de dar, compartir una comida, arreglar la puerta de un vecino, sostener a alguien que se estaba derrumbando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía evitarlo. Había algo inquebrantable en su corazón, continuó Jesús. Un pulso firme de compasión. Su fuerza nunca residió en sus palabras ni en sus planes, sino en su amor, un amor arraigado en mí. Nunca buscó una plataforma, nunca anheló aplausos. Solo quería servir. Entonces vi al hombre levantarse y caminar entre la gente, no con carisma ni con grandes discursos, sino con serena convicción. No lideraba mandando, lideraba viendo, notando a los olvidados, estando presente cuando otros se alejaban. La gente lo seguía no porque se lo pidieran, sino porque se sentían vistos, realmente vistos, por primera vez. Resucitará a su debido tiempo, dijo Jesús en voz baja pero segura. Cuando el mundo esté harto de falsedad, cuando los clamores por la verdad atraviesen los cielos, Él responderá, no con violencia, sino con un corazón que refleje el mío. Un anhelo me invadió entonces, y quise hacer 1000 preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde estaba ahora? ¿Cuánto faltaba para que diera un paso al frente? Pero Jesús volvió a ponerme la mano encima, y su presencia calmó la tormenta interior. Su hora llegará, dijo, cuando los corazones estén listos, no cuando los sistemas lo permitan, no cuando el mundo esté observando, sino cuando la tierra de la humanidad se haya agrietado lo suficiente como para que la verdad eche raíces. Así, la visión empezó a desvanecerse, pero el rostro del hombre permaneció grabado en mi memoria, sus ojos, su dulzura, la forma en que se movía entre la multitud como la luz en el agua. Supe entonces que no era solo un líder para Estados Unidos, era una señal, un recordatorio de que Dios a menudo elige a los que pasan desapercibidos para llevar el mayor peso. Cuando la luz regresó y me encontré de nuevo en presencia de Jesús, Él me miró como si me escudriñara el alma, y sentí su confianza. «Lo has visto», dijo. «Llévate esto contigo». Aunque todo en mí quería protestar, no soy nadie,
solo un anciano con las manos cansadas y el aliento entrecortado, no podía hablar. Su amor silenció toda duda. De alguna manera, conocía a este hombre, a esta misión, al futuro de esta nación, todo era parte de algo mucho más grande de lo que los titulares podrían captar. Dios estaba construyendo algo silenciosamente, sin descanso, y por razones que escapaban a mi comprensión. Yo también formaba parte de ello. Desperté con la voz de Emily, suave, temblorosa, pero llena de urgencia, que me llamaba una y otra vez como una oración. Mis párpados se abrieron, pesados como piedras, y lo primero que vi fue su rostro suspendido sobre el mío, pálido de preocupación, con lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. Sus manos me ahuecaron el rostro como si intentara retenerme, atarme de vuelta a la tierra. Estaba tumbado en el mismo suelo de la sala donde me había desplomado, pero todo a mi alrededor parecía distinto. El mundo no había cambiado, pero yo sí. El dolor opresivo que me había aprisionado el pecho como un torno había desaparecido por completo, en su lugar había una quietud inquietante, no el silencio de la muerte, sino la quietud de algo más profundo, sagrado, eterno. Miré a Emily a los ojos, abiertos y temerosos, y de alguna manera logré esbozar una leve sonrisa. «Estoy bien, cariño», susurré, aunque mi voz era áspera y débil, como si hubiera viajado una larga distancia para encontrar el camino de regreso. Incluso mientras hablaba, sabía que las palabras no eran del todo ciertas. No solo estaba bien, estaba rehecha. El temor que me había atormentado durante semanas, el miedo sofocante, las visiones que me mantenían despierta por la noche, la sensación de que algo oscuro e inevitable se acercaba, todo se había desvanecido como humo arrastrado por una ráfaga repentina. Lo que quedaba era una paz como nunca antes había conocido. No era solo emocional o mental, era espiritual, profunda. Sentí como si parte de esa luz dorada que había visto en presencia de Jesús me hubiera seguido de vuelta. Estaba dentro de mí ahora, aún brillando, y podía verlo todo con tanta claridad como si se desplegara ante mí. Vi la renovada gloria de Estados Unidos resurgiendo de las cenizas de su pasado, la mirada bondadosa y firme de un hombre que, de alguna manera, sabía que sería su futuro líder, firme pero bueno, la belleza de un mundo redimido brillando más allá del velo del tiempo. Sabía que no eran sueños, alucinaciones ni delirios de muerte, eran reales, más reales que cualquier cosa que hubiera tocado, probado o visto. Con esa certeza llegó un sentido del deber. Ya no era solo Elías Thorne, el hombre tranquilo que arreglaba radios viejas y prefería el silencio a la charla trivial. Me habían dado algo, me habían mostrado algo, me habían confiado algo demasiado grande para guardármelo para mí. Ahora tenía una misión, contarle al mundo lo que había visto y lo que sabía que estaba por venir. Emily me ayudó a levantarme con suavidad y me acomodó en el sofá, con las manos aún temblorosas por la sorpresa. Se sentó a mi lado, sin soltarme. «Me diste un susto de muerte», dijo en voz baja, secándose una lágrima de la mejilla con el dorso de la mano. Luego hizo una pausa, mirándome fijamente. «Elías, hay algo diferente en ti». Entrecerró los ojos ligeramente, no con sospecha, sino con asombro. «Tus ojos son más brillantes, como si estuvieran iluminados desde dentro». Quise contárselo todo en ese momento, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo le explicas a tu esposa que viste a Jesús, que recorriste lo que parecía una eternidad, que te encontrabas en un reino fuera del tiempo y que se te mostraron cosas que podrían cambiar la historia? Las palabras se me quedaban cortas, así que asentí lentamente, intentando encontrar mi equilibrio en esta nueva realidad. Vi algo, dije en voz baja y seria. Algo importante. Y tengo que contárselo a la gente. No puedo guardármelo para mí. No me pidió detalles, no me interrogó ni puso en duda mis palabras. Simplemente se acercó, tomó mi mano y me la apretó para tranquilizarme. Con ese pequeño gesto, me sentí segura, como si no tuviera que cargar con esto sola. Más tarde esa noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, me senté a la mesa de la cocina con mi viejo cuaderno encuadernado en cuero abierto.
Sus páginas estaban llenas de garabatos del pasado, fragmentos de sueños, fragmentos de miedos que no me había atrevido a expresar en voz alta. Pero ahora abrí una página en blanco. Esta vez, no escribía por miedo, no intentaba escapar de la oscuridad. Escribía desde un lugar de convicción, de vocación, de fe. Lo que había visto necesitaba ser compartido, no solo con Emily, no solo con mi amigo Tom, que siempre creyó en cosas extrañas, sino con cualquiera dispuesto a escuchar. El mundo caminaba a ciegas hacia algo que no entendía. Aún no tenía las palabras adecuadas, no sabía cómo empezar. Pero si sabía esto, no podía permanecer en silencio. Ya no. El domingo siguiente, me puse de pie en la iglesia. Tenía las manos sudorosas y la voz temblorosa al principio, pero no pude callármelo. He visto estas cosas, dije, mirando rostros familiares, gente que conocía desde hacía años. Visiones de Dios. Y necesito decirles lo que viene. Les conté sobre los sueños, los asesinatos, el caos. Luego compartí una nueva visión, una que me llegó al despertar, más clara que nunca. En este sueño, vi ciudades de todo el mundo, Nueva York, Londres, Tokio, paralizadas. Todo empezó un solo día, un lunes, cuando las pantallas de la bolsa se tiñeron de rojo y las cifras se desplomaron como piedras. Al anochecer, el dinero no valía nada, los cajeros automáticos estaban vacíos, los bancos, cerrados. La gente se congregaba afuera, golpeando los cristales, con el rostro desencajado por el pánico. Las tiendas eran saqueadas, los estantes vacíos. Vi familias intercambiando joyas por una hogaza de pan, otras luchando por una jarra de agua. El aire estaba cargado de desesperación, y las calles resonaban con gritos y cristales rotos. No solo en un lugar, sino en todas partes, un colapso tan rápido que hizo girar el mundo. Esto se avecina, le dije a la congregación, con la voz más tranquila ahora. Pero no se trata de acumular oro ni armas, se trata de fe, de confiar en Dios y ayudarnos mutuamente. Nos preparamos amando al prójimo, compartiendo lo que tenemos, aferrándonos a él. Imaginé a Estados Unidos, esa nación gloriosa, y supe que este colapso era parte de la purificación de la que habló Jesús, un derrumbe para construir algo nuevo. Algunos asintieron con los ojos abiertos, escuchando atentamente cada palabra. Acelerando hacia mí, todo sucedió demasiado rápido, pero también se sintió cruelmente ralentizado. Una luz cegadora brilló a la derecha, y luego una bocina estridente me aplastó el pecho de terror. Miré a un lado justo a tiempo para ver un camión enorme que se dirigía hacia mí a una velocidad inimaginable. El sonido del metal al estrellarse, el cristal hecho añicos, el crujido de algo en mi interior, mi coche salió disparado por los aires, girando como una lata y desplazándose por el cielo. A través de la ventana rota, vi el cielo dar vueltas, luego el suelo, luego las farolas girando descontroladamente. Todo se volvió borroso, retorcido, girando sin control. Cuando el coche se estrelló contra el suelo, un impacto violento me desgarró. Sentí cada músculo de mi cuerpo como si me lo hubieran destrozado. Mi cabeza se estrelló contra el parabrisas roto. Un dolor punzante me atravesó el pecho, frío y agudo como una cuchilla que me atravesara las costillas. El mundo entero se derrumbó en un solo punto, el silencio de un último suspiro. Y entonces todo se desvaneció. Solo pude ver una oscuridad infinita. No sabía si seguía vivo o ya estaba muerto. Solo sabía una cosa, desde ese momento, ya no era Tony. No sé cuánto tiempo estuve perdido en la oscuridad, pero entonces empecé a oír una voz que me llamaba. No era una voz clara ni audible, era más bien un sonido que resonaba en mi cabeza, distante y cercano a la vez. Intenté abrir los ojos. Frente a mí había un ser flotando en un espacio completamente negro, a veces brillaba como un foco, a veces se oscurecía por completo. No sabía qué era, pero mentalmente lo llamaba, el ángel. Antes de que pudiera preguntar nada, antes de siquiera abrir la boca,
mi cuerpo fue arrastrado hacia abajo como si algo me hubiera agarrado el alma y la hubiera arrastrado a un pozo sin fondo. Todo a mi alrededor se volvió borroso y luego se tornó de un rojo intenso como la sangre. Empecé a oír gritos, no solo uno o dos, sino miles, incluso millones de voces que resonaban desde todas partes. Había llegado al lugar al que nadie quiere ir, el infierno. Lo primero que vi fue una zona de recepción del infierno. Los humanos ya no eran humanos, solo esqueletos cubiertos de gusanos. No había amor, ni misericordia, ni siquiera una pizca de compasión. En la tierra, la gente pisotea el amor, la bondad y la gracia de Dios porque no creen que el infierno sea real. Pero lo que más me cautivó fue la puerta, la verdadera puerta del infierno. No era una sola puerta, sino 12 enormes torres talladas en piedra negra, quemadas y agrietadas por el fuego constante. Bordes dentados bordeaban sus marcos, y un fuerte hedor a azufre emanaba de las grietas. En lo alto de cada puerta había símbolos retorcidos que no podía entender. Algunos brillaban al rojo vivo, otros latían como algo vivo. Las puertas no se balanceaban ni se deslizaban. Simplemente se alzaban como bocas dispuestas a devorar lo que les trajeran. Frente a cada una había una figura vestida de papa o sacerdote, balanceando incensarios mientras reía de las almas que sufrían. Cantaban, alégrense, porque este es su reino eterno. Celebren, porque este es el hogar eterno de sus almas. Tras ellos, se abrían 12 túneles, cada uno custodiado por un demonio que sostenía una lista de almas condenadas a esa cámara infernal. En el primer túnel, un demonio gritó, condenados por pecado sexual. Inmediatamente, aparecieron oleadas de otros demonios, listos para reunir a decenas de miles de almas con un solo movimiento de brazos. Los agruparon por pecado y los condujeron a través del túnel correspondiente. El ángel susurró, cuando un alma cae en el infierno, primero llega a la zona de recepción, donde un mar de lava la quema. Luego, sus almas son reunidas y clasificadas según sus pecados terrenales antes de ser enviadas a uno de los 12 túneles principales. También reveló que los pecados de la humanidad se dividen en 351 celdas, cada una designada para un pecado específico. Y esto fue solo el comienzo. El primer túnel era estrecho y conducía a 70 prisiones, pero solo permitía el paso de una persona a la vez. Miles de almas demacradas avanzaban apiñadas por el estrecho, oscuro y mugriento pasaje. El aire era sofocante y húmedo, impregnado del hedor nauseabundo de cadáveres en descomposición y sangre seca. Bestias infernales vagaban, lamiendo la sangre coagulada del suelo y gruñendo cada vez que alguien les pisaba la cola por accidente. Las almas tropezaban y chocaban, empujadas por la multitud aplastante que las apretaba desde atrás. Sus gritos de auxilio resonaban sin respuesta por el túnel, donde la agonía física y emocional se entrelazaban, reduciéndolas a sombras errantes en un vacío infinito. Al final del túnel se alzaba la puerta circular con una inscripción desconocida, prisión de delitos sexuales prematrimoniales. Los demonios que la custodiaban se burlaban de las almas que llegaban. ¿Disfrutaste del placer antes del matrimonio? Ahora saborea las consecuencias. En su interior yacía un continente de fuego, un mar de lava burbujeante que se estrellaba contra las rocas ennegrecidas. Las almas estaban encadenadas a pilares de piedra ardientes. Cada llamarada derretía sus cadenas, apretándolas como nudos que quemaban la carne de adentro hacia afuera. Los demonios vertían leña al fuego, intensificando las llamas mientras se reían de los lamentos desesperados de las víctimas. Otros horrores aguardaban, almas obligadas a correr alrededor de un lago de lava fundida con las piernas encadenadas a bolas de hierro, cada paso resonando con chirridos mientras las brasas volaban. Si se detenían, látigos ardientes les azotaban la espalda. Algunas eran arrojadas a camas de hierro abrasadoras, inmovilizadas mientras los demonios gritaban, ¿disfrutaste del placer carnal antes del matrimonio? Aquí está tu lecho eterno. Sus cuerpos carbonizados se convirtieron en cenizas, pero permanecieron atados a su antigua lujuria. Otros fueron conducidos a habitaciones completamente oscuras para revivir cada momento de indulgencia.
Cada recuerdo les quemaba la mente como cuchillas, llevándolos a la locura. Sus cabezas eran presa de halos de fuego que aplastaban sus pensamientos, mientras los demonios los provocaban. Libertad sin compromiso, ¿acaso no disfrutaste de una libertad sin fin? Ahora nadie te salvará. No me atreví a mirar sus ojos hundidos mientras presenciaba el infierno donde el deseo mismo consumía a sus buscadores. El ángel me condujo a un abismo con vistas a un vasto mar de lava en ebullición violenta. Cuenta cada grano de arena en el fondo del océano, dijo, solo así comprenderás la cantidad de almas que hay aquí. Añadió, por cada 30 almas que entran al cielo, 30.000 caen al infierno. Abajo, la lava lanzaba columnas de fuego tan altas que las rocas negras parecían a punto de romperse. Demonios con forma de sombra, impulsados por la niebla negra que se arremolinaba, gritaban, alégrate. Ya que amaste el sexo en la tierra, aquí continuarás, con fuego, insectos y las cenizas de tu propia carne. Los gritos resonaban sin cesar bajo la superficie. Millones de almas estaban enterradas vivas, y sus manos, al levantarse, se derretían al contacto con la capa fundida. Cerca de allí, una montaña inmunda de carne y sangre putrefactas se alzaba donde híbridos de insectos y humanos cavaban fosas etiquetadas con los nombres de los vivos, preparando con alegría la tumba eterna de cada uno. Todo pecado cometido en la tierra se convierte en el material para estas fosas, explicó el ángel. En la segunda prisión, sentí un peso sofocante de pensamientos impuros encarnados. Un hombre con la cabeza grotescamente hinchada golpeaba los barrotes de su jaula. La lujuria de su mente era la misma prisión de la que no podía escapar. Había vivido una doble vida durante 15 años, marido modelo de día, fantasioso de noche, alimentándose de pornografía hasta que esas imágenes se convirtieron en su realidad interior. A su alrededor, innumerables almas sufrían no por sus acciones, sino por los pensamientos que albergaban. Sus fantasías ocultas se habían convertido en evidencia en el más allá, provocando el juicio divino. Se creían inocentes, pero cada imagen impura almacenada en sus mentes selló su destino.